Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Capítulo 5 de la Confesión de Fe, el capítulo que habla sobre la divina providencia, sobre la providencia de Dios. Hemos estudiado el párrafo 1 y párrafo 2, en esta mañana vamos a estudiar el párrafo 3. Es un párrafo corto, conciso, pero muy importante. Quisiera hacer un muy breve resumen de lo que enseña el párrafo 1. El párrafo 1 básicamente es una definición que da la confesión en torno a lo que es la providencia de Dios. Hay mucho en ese párrafo 1 y así lo tratamos. Habla de que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Es más, que Dios hace que sucedan las cosas conforme al propósito eterno, a su decreto eterno.
Dios tiene el poder para hacer que ocurran las cosas que Él ha decretado eternamente. En el párrafo 2, ese es un resumen muy rápido del párrafo 1, en el párrafo 2 se vio que Dios actúa comúnmente u ordinariamente para hacer lo que es su propósito, su eterna voluntad, utilizando o a través de lo que se conoce como las causas secundarias, es decir, lo creado. Dios ordinariamente o comúnmente hace que ocurran las cosas que Él tiene determinado a través de lo que Él ha creado. Eso es lo que se conoce como la acción de Dios a través de los medios que Él ha creado. En esta mañana vamos a estudiar el párrafo 3, que tiene por título El obrar inmediato de Dios, o lo que se conoce como la providencia extraordinaria. Ese término inmediato está resaltado allí porque no quiero que se confunda, o comúnmente se confunde con inmediatez de tiempo, no tiene nada que ver con tiempo, ese término inmediato, sino que tiene que ver que no tiene un medio, no hay un medio que esté entre el accionar de Dios con el resultado que Él que se quiere que lleve a cabo. En ese sentido es el término inmediato, sin medio. Así que vamos a estudiar ese párrafo, el obrar inmediato de Dios, sin medio, o lo que se conoce como la providencia extraordinaria. Y el párrafo 3 dice de la siguiente manera: Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Como ya dije, la enseñanza del párrafo 2, lo que nos enfatizó es que Dios ordinariamente o comúnmente hace que sucedan las cosas a través de lo que Él ha creado, a través de los atributos y características de las personas u objetos que Él ha creado. Pero lo que vemos en esta exposición del párrafo 3, en esta expresión del párrafo 3, es que Dios no es esclavo, no está sujeto a únicamente actuar de esa manera. Dios no está amarrado a actuar solamente a través de lo que Él ha creado. Él puede actuar sin esos medios, Él puede actuar directamente. Así que básicamente el párrafo 3 se convierte en una salvedad o una excepción al modo ordinario, al modo común en que Dios ejerce su providencia. Párrafo 3 entonces nos permite no caer en el error de pensar que solo Dios actúa a través de los medios que Él ha creado, sino que también nos enseña que Dios en algunas ocasiones actúa sin necesidad de esos medios. Por eso enfatizaba lo del título en el sentido de inmediata, en el sentido de sin medios. Vamos a utilizar mucho en esta mañana al teólogo Luis Berkhof en torno a la exposición de este párrafo. Y vamos a iniciar a profundizar el estudio de este párrafo, recordándolo el título de la enseñanza anterior. Las acciones libres, decía el título del párrafo 2, las acciones libres que se realizan a través de las causas secundarias producen el resultado determinado por Dios. Ese era el título que vimos en torno a la clase pasada y es lo que he estado enfatizando de la forma común en que Dios actúa. Así inicia el párrafo 3. El párrafo 3 inicia recordando lo que vimos la semana pasada, nos inicia recordando lo que se expuso o lo que expone el párrafo 2. Por eso enfatiza una vez más el párrafo 3, Dios en su providencia ordinaria en el sentido de común, normalmente, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Eso es lo que enfatiza el párrafo 2. Luis Berkhof dice: se acostumbra a hacer una distinción entre providencia ordinaria y providencia extraordinaria, que es la que vamos a tratar en esta mañana. En la primera, es decir, en la providencia ordinaria, Dios actúa mediante las causas secundarias,
lo que Él ha creado, todo lo que Él ha creado, incluyendo a los hombres, incluyendo a los ángeles, a los seres morales. En la primera, Dios actúa mediante las causas secundarias en estricto acuerdo con las leyes de la naturaleza. Es decir, actúan con las características que Dios les ha dado en cómo los ha creado. En ese sentido, Berkov dice que esa es el actuar o la providencia ordinaria, la providencia común. Pero Berkov sigue diciendo en torno a la providencia extraordinaria, es decir, lo que nos enseña este párrafo 3. Pero en la segunda, la providencia extraordinaria, Dios obra inmediatamente o sin la mediación de las causas secundarias en sus operaciones ordinarias. ¿Qué nombre se le da comúnmente al actuar de Dios directamente sin necesidad de causas secundarias, sin necesidad de un medio? ¿Cuál es el nombre? Milagros, exactamente. Ese es el nombre que se le da a lo que aquí se llama el actuar de Dios extraordinario o sin medio. Es lo que comúnmente se conoce como milagros. Así que milagros, el tema de los milagros, está dentro del tema de la providencia de Dios. Está dentro del tema de cómo Dios hace que sucedan las cosas que Él ha decretado desde la eternidad. El teólogo Millard Erickson define así lo que es un milagro. Un milagro es o son obras sobrenaturales, especiales de la providencia de Dios que no se pueden explicar mediante los patrones normales de la naturaleza. Obras de Dios que no se pueden explicar mediante patrones normales de la naturaleza. Por eso es muy importante enfatizar a los nombres que se le da a ese actuar de Dios sin los medios. Providencia extraordinaria. Extraordinaria. O sea, no es lo común. No es lo común, es extraordinaria. Ordinaria en el sentido de común. Y también obras sobrenaturales. Obras sobrenaturales. ¿Por qué es importante enfatizar estos términos? Porque tristemente, en el día de hoy y también en el recorrido de la historia de la iglesia, pero especialmente, podemos decirlo al día de hoy, los milagros casi que se han convertido en algo ordinario, se han convertido en algo común supuestamente en la vida de las iglesias cristianas. No es raro ver en algunos letreros de algunas iglesias cristianas, particularmente iglesias cristianas evangélicas, que se coloque un título como día miércoles en la noche, noche de milagros, o ven por tu milagro. Esto es una contradicción a lo que precisamente es un milagro. Un milagro es una obra extraordinaria en el sentido que no es común. Nadie puede pensar o nadie puede saber en qué momento Dios va a actuar de una forma inmediata, sin medios. Es un acto soberano de Dios. Nadie puede decir tal día, a tal hora, Dios va a actuar de esa manera, porque eso va en contra de lo que es en sí un milagro. Va en contra en torno al actuar providente de Dios extraordinario. Así que lo que se ha hecho es una manipulación emocional hacia las personas y a la vez lleva a degradar esta verdad maravillosa de la providencia extraordinaria de Dios, de la providencia extraordinaria de Dios. Así que me encantan los términos, porque los términos por sí solos reflejan, quitan el velo de lo que las personas tristemente al día de hoy no alcanzan a percibir, y es ese engaño emocional con que se les maneja, con que se les anima de una manera falsa, casi en su total porcentaje. Así que es importante ese énfasis. Quiero tomar un cuadro, una representación gráfica que nos permite entender la diferencia que ya hemos expresado en palabras entre el actuar ordinario de Dios o su providencia común con la providencia extraordinaria de Dios. Primero miremos lo que el párrafo 1 y 2 nos enseñaban, y es el actuar común de Dios. Dios es la causa primaria de todo lo que acontece. Eso es claro. Ahora, Dios hace que sucedan las cosas comúnmente, ordinariamente a través de medios.
Es decir, a través de lo que Él ha creado, con sus características, con sus acciones comunes que tienen. Eso es la forma ordinaria en que Dios ejerce su providencia para cumplir lo que Él ha decretado eternamente. Ahora, de forma extraordinaria, o la providencia extraordinaria o sobrenatural, Dios es la causa primaria, pero no hay un medio, sino que es el actuar directo de Dios sobre una causa, un propósito, un suceso que Él quiere que acontezca en torno al propósito eterno que ha decretado antes de la fundación del mundo. Es en ese sentido, esa es la diferencia. Una a través de los medios comunes ordinarios, a través de su creación, otra de una manera directa, lo que conocemos como un milagro, Esa es la representación, digámoslo así, gráfica en torno al accionar de Dios. No sé si recuerdan, en la clase pasada, el pastor Gabriel colocaba como ejemplo de el actuar de Dios de una manera ordinaria a través de los medios, en este caso de Faraón, que la Escritura nos enseña que Faraón, un hombre orgulloso, un hombre soberbio, se endurecía o endurecía él mismo su corazón, nos dice la Escritura, y tomaba la decisión de no dejar ir al pueblo israelita a celebrar culto al Señor. Por su soberbia venían las diferentes plagas, los diferentes juicios de Dios. Él se conmovía un momento, casi que flaqueaba en su intención de no dejar ir, pero después se llenaba de soberbia cuando pasaba ese juicio divino y había un tiempo de calma. Se llenaba de soberbia y no permitía que el pueblo saliese a celebrar fiesta al Señor. Eso era lo común del faraón. Ese era su ser, esa era su esencia. Pero la Escritura nos enseña que Dios ya había dicho que Dios mismo iba a endurecer el corazón de Faraón para que no dejara salir a su pueblo. Así que por eso vimos la semana pasada ese actuar ordinario de Dios, común de Dios, de que Dios es la causa primaria de todo, pero lo hace a través de las causas secundarias sin violar las características y la libertad de las causas secundarias. Un misterio para nosotros, pero eso es lo que nos enseña la Escritura. En este caso, lo que enfatiza el párrafo 3 es que Dios actúa sin esos medios, sino directamente. Por eso la confesión sigue diciendo en el párrafo 3 que Dios tiene libertad de obrar sin ellos. Dios no está esclavizado a solamente actuar a través de los medios que Él ha creado. Dios tiene libertad para obrar sin ellos. Dios, por ejemplo, y vamos a ver ejemplos bíblicos, Dios, por ejemplo, libró de las manos del imperio asirio al reino del sur, a Judá. Ahora, lo libró no como normalmente se puede librar a un reino de un imperio más poderoso, es decir, a través de una batalla, y en medio de esa batalla, entonces, por alguna circunstancia, como lo hemos visto también en el actuar de Dios, caía granizo y menguaba el ejército enemigo. Ese sería un actuar de Dios a través de los medios que Él ha provisto. Pero en este caso, Dios actuó sin ningún medio para derrotar al pueblo asirio. En Oseas capítulo 1, versículo 7, da esa promesa. El Señor dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y hace la salvedad. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ha dicho, y los salvaré por Jehová Dios, pero dice que no los va a salvar como comúnmente se libraba a un ejército o a un pueblo menor de un imperio, en este caso como el imperio asirio. Segunda de Reyes, si no lo tengo en pantalla, si usted tiene allí la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, nos enseña qué aconteció. Eso que se promete en Oseas 1:7, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35, nos enseña qué aconteció. ¿Cómo actuó Dios sin necesidad de medio? Un actuar directo de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000.
Y cuando se levantaron por la mañana los judíos, el reino del sur, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Cuerpo de muertos. Dios actuó directamente sin necesidad de un medio de lo que Él ha creado, de un ejército, de animales feroces que atacaron a los asirios, de un terremoto que abrió la tierra y los consumió. No, Dios actuó de manera directa sin necesidad de ningún medio. Por eso la confesión dice, tienen la libertad de orar sin ellos. Sin ellos. Eso enfatiza la confesión, de obrar sin ellos. Otro ejemplo, y tal vez el ejemplo maravilloso, es la concepción de nuestro Señor Jesucristo. La concepción de nuestro Señor Jesucristo es que el óvulo de María fue fecundado por una obra creadora de Dios. No necesitó de un hombre para tener una relación sexual con María, sino que Dios creó la fecundación en el óvulo de María para la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35 dice, entonces María dijo al ángel, el ángel le ha dicho que de ella nacerá el Salvador. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No ha tenido ninguna relación con ningún hombre. Estaba desposada, pero todavía no estaba viviendo con su prometido José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hubo necesidad de un medio, de un hombre, para que el óvulo de María quedara fecundado, sino que fue la obra creadora de Dios. Así que podemos decir y reafirmar lo que dice esta parte del párrafo: Dios no está sujeto o limitado a los medios naturales para obrar su santa voluntad. No está sujeto o limitado a los medios naturales para obrar su santa voluntad. Ahora, también nos dice el párrafo, o continúa diciendo el párrafo, que Dios puede actuar por encima de ellos, por encima de los medios naturales. Tengamos también ejemplos bíblicos para entender qué es lo que quiere decir esta parte de la confesión, del párrafo. Por encima de ellos, de los medios. Abraham y Sara. Abraham era un hombre de más de 100 años de edad. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 19, de una forma muy gráfica, dice, y no se debilitó en la fe, Abraham mismo, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínate la representación que da el apóstol Pablo de Abraham, que era ya como muerto. Era un hombre muy anciano, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Un hombre anciano, muy anciano, tal que Pablo lo referencia como casi muerto. Pues en un estado, me imagino yo, de la debilidad de Abraham, aún hasta para el caminar, ya no tenía una buena vista, tal vez ya no tenía una buena dentadura. Bueno, diferentes circunstancias que trae la vejez y que Pablo relaciona como un hombre casi muerto. Y una mujer también ya de una edad avanzada, como Sara, que había sido estéril durante toda su vida, que seguramente durante mucho tiempo oraron a Dios y le pidieron a Dios un hijo y no venía ese hijo. Pues en esa edad y las características tanto de Abraham como de Sara, Dios por encima de lo natural y común, que es que una pareja de este tipo ya no tenga hijos, por encima de ellos, Dios les da el hijo que les había prometido. Nadie supondría que a esa edad y después de su recorrido de vida, Abraham y Sara pudiesen tener un hijo. Pero Dios obra por encima de lo común, de lo natural, no está sujeto a lo común y natural de los medios. Ese es un actuar de Dios por encima de los medios. Ahora, también nos enseña el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo trae de la muerte, resucita a un hombre. Ahora, eso es extraordinario, sin lugar a dudas. Que traer de la muerte a la vida a un ser que ha perdido sus signos vitales es de por sí algo ya extraordinario.
Ahora, mucho más extraordinario es traer a un hombre que ya estaba en un estado de descomposición. Traer de la muerte a la vida a un hombre es algo ya de por sí extraordinario. Ahora, a un hombre que han pasado 4 días en el calor de esa tierra y que ya las hermanas decían que día o día feo, estaba en un estado de descomposición, y traerlo a la vida es un hecho extraordinario que nos enseña que Dios no está dado al desarrollo común de los medios que Él ha creado. Juan capítulo 11, versículo 43 al 44 nos enseña que el Señor Jesucristo, habiéndole hablado a Marta y a María, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarles ir. Así que Dios actúa de manera extraordinaria, inmediata, la providencia extraordinaria de Dios, sobrenatural, por encima de los medios. Él tiene el poder para hacerlo. Luis Berkowitz dice: hay milagros tan del todo por arriba de la naturaleza que no guarda conexión alguna con algún medio. Hay milagros tan del todo como estos ejemplos por arriba de la naturaleza que no guarda conexión alguna con algún medio. Pero la confesión no solo nos dice que Dios actúa o tiene libertad de obrar sin los medios, sin ellos, o por encima de ellos, sino que también dice: y contra ellos, y contra ellos. Y esto hay que entenderlo muy bien. Que un árbol se esté quemando no es algo extraordinario. Ahora, que un árbol se esté quemando pero no se consuma es algo que no tiene relación con lo natural, que no tiene relación con las características con las cuales Dios ha creado las cosas. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con ese milagro que ocurre con la zarza que ardía, pero no se consumía. Una zarza que ardía, eso no es maravilloso, un árbol se puede estar quemando, pero que no se consuma a partir de que está llena de fuego, es algo extraordinario. En Éxodo capítulo 3, versículo 2, se nos enseña: y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, hay que tener cuidado en torno a esta forma en que la confesión expresa ese actuar de Dios en torno a los medios, o sin los medios más bien, que dice: y contra ellos. Ahora, ese contra ellos no podemos entenderlos como si Dios mismo violara las leyes que Él ha determinado en medio de la creación. Ojo con esto. Cuando la confesión dice y contra ellos, acuérdate que ellos siempre está haciendo referencia a los medios como comúnmente Dios hace que sucedan las cosas. Cuando dice contra ellos hay que tener mucho cuidado de llegar a pensar: no, es que Dios está violando las leyes, las características que tienen las cosas que Él ha creado. No, no podemos decir eso. Y no podemos decir eso porque eso nos crearía un problema teológico, un problema en el accionar de Dios, un problema en el ser de Dios. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios no puede ir en contra de lo que Él ha creado. Él no se niega a sí mismo. Y si tú recuerdas, la creación es una manifestación de los atributos gloriosos de Dios, y Dios no puede ir en contra, no puede ir violando lo que Él ha establecido. Así que cuando dice la confesión y contra ellos, no podemos entender como si Dios violara las leyes que Él mismo ha decretado y ha determinado en torno a lo creado. Como dice Luis Berkowitz, cuando Dios obra milagros, produce efectos extraordinarios de una manera sobrenatural. Esto significa que los milagros están por arriba de la naturaleza. Pero más claro en torno a lo que quiero expresar es que se entienda de que podemos decir más bien que Dios actúa con un poder superior para controlar los medios naturales.
Dios actúa con un poder superior que controla los medios naturales. Por eso también se le da el nombre de sobrenaturales. Está el poder de accionar de Dios cuando actúa inmediatamente, es decir, sin medio. Su poder es por encima de los atributos de las leyes que Él ha determinado en torno a lo creado. Hay un poder superior sobre el accionar de los medios. Es un accionar sobrenatural, por encima de lo natural, con un poder superior. Y de esa manera es que nosotros debemos entender cuando la confesión dice, y contra ellos. No violando sus leyes, sino que hay un poder por encima que controla la ley determinada por él mismo en torno a lo creado. Y coloquemos un ejemplo para ilustrar esto. Pero antes quiero enfatizar lo que he dicho con una frase de un teólogo conocido. Cuando se realiza un milagro, las leyes de la naturaleza no son violadas. Eso tenemos que repetirlo continuamente. Sino reemplazadas en un punto particular mediante una manifestación más alta de la voluntad de Dios. Las fuerzas de la naturaleza no son aniquiladas o suspendidas, sino solamente neutralizadas en un punto particular por medio de una fuerza superior a las potencias de la naturaleza. En ese sentido, y esto se puede hacer o puede hacerlo Dios, porque Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso. En ese sentido es que nosotros podemos llegar a entender cuando la confesión dice, y contra ellos, no violando lo que Dios ha determinado en torno a ellos, sino con una fuerza superior en un punto en particular, no destruyendo sus características, sino controlando dichas características. Dios es un Dios omnipotente. El apologista del siglo anterior y escritor del libro C.S. Lewis, en torno a esto que estamos expresando en un libro que es popularizado, que se llama precisamente Milagros, dice lo siguiente: cuando los milagros ocurren, las fuerzas sobrenaturales contrarrestan las fuerzas naturales. No se suspenden las leyes de la naturaleza, continúan funcionando, pero se introduce la fuerza sobrenatural, negando el efecto de la ley natural, En ese sentido, una vez más, soy reiterativo en que podemos llegar a entender cuando la confesión de fe dice, y contra ellos. Y ahorita sí traigamos la ilustración, el ejemplo bíblico de lo que trato de expresar aquí. Si yo tengo un hacha de hierro y se cae a un río, lo natural es que se consuma, se profundice el hacha. Eso es lo natural. Ahora, lo que sucedió en el caso de Eliseo es que el hacha cae, se sumerge, pero de un momento a otro flota el hierro. Y es algo maravilloso. Ahora, ¿cómo podemos entender qué fue lo que sucedió aquí? Claramente es un acto del poder de Dios, es un milagro, es un acto por encima de los medios, contra ellos, pero no en el sentido de que destruyó la fuerza de la gravedad en ese instante, sino que había una fuerza superior a la ley de la gravedad que permitía que el hacha pudiese flotar. La ley de la gravedad continuó funcionando en las proximidades del hacha, pero la mano invisible de Dios o el poder divino estaba bajo ella, sosteniéndola como si una mano humana la estuviera alzando. Es en ese sentido en que nosotros debemos entender contra ella, no destruyéndola, sino que hay una fuerza superior sobre las leyes que Dios mismo ha fijado, no destruyendo la ley, sino una fuerza superior que Dios realiza para obrar según su voluntad. Y en ese sentido, y una vez más, soy reiterativo porque tristemente, al no entender este punto en torno al obrar extraordinario de Dios, choca con lo
con los científicos, con la ciencia, en tratar de desvirtuar la posibilidad de la ocurrencia de un milagro, y es precisamente por no entender lo que se quiere expresar. Ahora, la confesión de fe, en ese párrafo 3, al hablar de el actuar extraordinario de Dios, de la providencia inmediata de Dios, termina diciendo, según le plazca, según le plazca. Dios actúa, sea a través de los medios, como hemos visto en el párrafo 1 y 2, de lo creado, a través de ellos, o, como se ha enfatizado en este párrafo 3, sin necesidad de ellos, por encima de ellos, contra ellos, según le plazca. Y quiero traer a memoria entonces ese pasaje tan importante de Isaías, capítulo 46, en el cual se nos enfatiza, tal vez es el pasaje más rico, y lo hemos utilizado mucho, en la primera clase lo utilizamos mucho, porque expresa el decreto divino y el actuar de Dios para que se cumpla el decreto divino. Es decir, expresa el decreto divino con la palabra consejo y expresa el actuar de Dios con la palabra poder para realizar lo que Él quiere. Dice en Isaías 46, 9, 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, mi decreto permanecerá, lo que determiné que sucediera, sucede. Y haré todo lo que quiero, es decir, la providencia de Dios actuando para que suceda lo que Él ha determinado eternamente. Y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. En la Escritura se nos presenta a Dios de principio a fin como aquel que hace todo según el propósito de su voluntad. Todo. Dios hace todo lo que quiere, según le plazca, dice la confesión de fe. En el Salmo 115 se hace una pregunta, el salmista, una pregunta retórica, él mismo se la responde. ¿Dónde está ahora su Dios?, preguntarían los que adoran ídolos. Y él responde, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Dios tiene el poder para realizar las cosas según su decreto eterno y lo lleva a cabo por su providencia. En el Salmo 135, versículo 6, el salmista expresa, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en Efesios, el apóstol Pablo, hablando de ese plan divino, ese plan trino en torno a ese plan redentor, dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Así que en esta mañana, entonces, el párrafo 3 enfatiza que el actuar extraordinario de Dios no común, no tan común como hoy quisiera pintarse, no tan ordinario como hoy quisiera pintarse, Dios actúa extraordinariamente, no utilizando los medios que Él ha creado, sino por encima de ellos, sin ellos o en contra de ellos, como hemos explicado. Ahora, quiero ir finalizando con unas frases de dos teólogos de tiempos distintos, uno actual, Samuel Waldron, que enfatiza lo siguiente en torno a entender este párrafo 3. Dice, Dios no es esclavo de los medios que Él ha establecido. Eso es claro, eso lo expresa el párrafo 3, eso es lo que hemos tratado de exponer en esta mañana, en estos minutos. Pero es una presunción esperar de continuo milagros para que nos libren del fruto de nuestra irresponsabilidad, que pareciera ser lo que acontece al día de hoy. Sabemos que Dios obra milagros, eso no lo puede negar nadie. Dios es un Dios soberano, actúa como quiere para llevar a cabo su plan eterno, pero tristemente se ha manipulado a las personas al día de hoy para que su motivación en torno a la búsqueda de Dios es la resolución de los problemas que tiene en su vida, problemas
que comúnmente surgen de su irresponsabilidad. De la irresponsabilidad de una mala economía, de la irresponsabilidad de llevar un mal hogar, de la irresponsabilidad de no cuidar su salud, y entonces se manipulan las emociones de la gente para que vengan por tu milagro, y a través de un hecho extraordinario, como si controlaran a Dios, como si Dios fuera un títere, un juguete, va a ser resuelta ese caso que tú tienes. Entonces, esta frase con la que voy finalizando esta enseñanza es muy pertinente en torno al actuar de Dios de manera extraordinaria. Dios no es esclavo de los medios que Él ha establecido, pero es una presunción esperar de continuo milagros para que nos libren del fruto de nuestra irresponsabilidad. Y finalizo con lo que en el ser del verdadero creyente, de aquel que busca a Jesús, no por lo que pueda darle Jesús en torno a lo temporal, sino por lo que Él ya hizo en torno a lo eterno. No sé si recuerdas que en Juan capítulo 6 dice que una gran multitud de discípulos seguía a Jesús. Él se fue de una región a otra y hasta allá llegaron y le dijeron, Señor, ¿por qué no nos dijiste que venías aquí? Y el Señor se voltea y les dice, ustedes me buscan no por quién soy yo, sino porque les he llenado la barriga, estoy parafraseando, sino por lo que les he dado, porque los había alimentado a más de 25,000 personas, incluyendo mujeres y niños. Y eso es a veces lo que sucede con muchas personas que dicen seguir a Jesús, pero no tienen en cuenta que Dios ya ha hecho el mayor milagro que un cristiano, que un hombre puede esperar. Nosotros no esperamos más milagros, aunque sabemos que Dios puede realizarlos, y aunque en medio de la tribulación, sin duda, oraremos a Dios en respuesta a una necesidad que tengamos. Nuestra fe no está condicionada ya a un actuar milagroso de Dios, porque el mayor milagro ya lo realizó. Nuestra salvación, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el mayor milagro que un creyente puede esperar. Richard Baxter, el puritano, decía, tenemos el uso, y con esto finalizo, tenemos el uso y el beneficio completos del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquel sello que fue enviado para establecer la doctrina cristiana y las Escrituras aún permanecen allí. Cuando Cristo ha probado por completo ante el mundo la verdad de su mediación, ministerio y doctrina, ¿debería continuar realizando las mismas acciones? ¿No alcanza con que lo haya sellado una vez para que ahora deba establecer un nuevo sello en cada persona que lo requiera en toda época y lugar? Si así fuere, los milagros no serían milagros. Si así fueren, los milagros no serían milagros. Y quería cerrar con esta reflexión que hace Baxter, porque en torno a milagros, mis hermanos, el creyente ha recibido el mayor milagro que puede esperar un ser, su bendita salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué mayor milagro? Que el Espíritu Santo habite en ti. ¿Qué mayor milagro de la transformación de tu ser? ¿Qué mayor milagro que la salvación que Dios te ha dado? Suficiente para nosotros, mis hermanos. Aunque repito, no desconocemos y sin duda en medio de la tribulación oraremos a Dios pidiendo su actuar soberano en misericordia, pero nuestra fe no se basa en ello.